Chiquillos, entonces, hemos revisado ya los resultados de la última prueba, ¿cierto? Nos dimos cuenta que obtuvimos el porcentaje de logro, no hay que hacer ninguna retroalimentación porque todos lograron, ¿cierto?, avanzar con lo que correspondía, ¿ya? Y lo que tenemos aquí, entonces, son tareas con décimas que corresponden, ¿cierto?, a una actividad que se publicó en septiembre, otra que se publicó antes en junio, ¿cierto? Está junio, septiembre y octubre. Son tareas que tienen décimas, ¿ya? Y que son tareas de retroalimentación. Estas de aquí, chicos, la tarea de agosto, la de septiembre y la de octubre, son con notas, tienen que hacerlas, ¿ya? Aquí arriba dejé una tarea que es sobre la prueba que tuvimos recién, ¿ya? Le vamos a echar un ojito porque como pueden ver aquí todavía nadie la ha entregado, así que vamos a ver qué hay que hacer en esta tarea, ¿ya? O sea, 5, 10, 15, 16, 17, hay 18 puntos, chiquillos, ¿cierto? 18 décimas que tienen que aprovechar de hacerla para, digamos, ponerle las notas. ¿Ya? Aquí entonces miren esta pregunta. Tiene que ver con el método científico. ¿Ya? Dice aquí, miren, la sociología es una ciencia que se dedica al estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etcétera, que ocurren en ellas. ¿Cierto? Ay, sí, que me hicieron una pregunta, la décima usted sí, aquí la anoto, miren, antes de empezar con la tarea. ¿Ya? Aquí está. Ya. Chiquillos, miren, este es mi desorden por si acaso, para que me entiendan. Ya estamos mostrando al tercero A, bueno, al tercero B, es lo mismo. ¿Ya? Miren, la letra C aquí, yo le pongo la nota, chiquillos, de la tarea de marzo. ¿Ya? Aquí en la D le pongo la tarea de abril, ¿ya? Y aquí en la E le pongo la tarea de mayo. Marzo, abril y mayo. ¿Ya? Después lo discrimino a ustedes por la cantidad de tareas que me han entregado. ¿Ya? Por ejemplo, si me ha entregado una tarea, lo marco con naranja. Me ha entregado dos tareas, lo marco con verde. ¿Ya? Con un verde más oscuro. Si me ha entregado las tres tareas, que no se ha dado en el caso del tercero A, ya todavía, o en el tercero B, perdón. Aquí, por ejemplo, hay dos personas que tienen todas las tareas. ¿Ya? Estas son las décimas, chiquillos, que usamos en el primer semestre. ¿Ya? Esas ya las sumé todas. Lo que pasa es que, miren, no olviden, cuando ustedes las suman, chiquillos, yo se las voy pintando. ¿Ya? Pero aquí no se las había pintado. Ahí se las pinto con rosado cuando las tiro. ¿Ya? Uy, se quedó como medio naranja. Ahí sí, este rosa. Por ejemplo, no sé, pues les voy a mostrar aquí en el cuarto, están pintados. ¿Ya? Aquí usaron de eso. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer, chiquillos? Les voy a poner de aquí a la tarde, voy a subir una imagen al, al Classroom, ¿ya? Esta misma imagen, para que vayan conociendo qué notas tienen, qué debe cada uno, ¿ya? Y cuántas décimas tienen. En el segundo semestre, chiquillos, por si acaso, no he sumado ninguna décima. Así que las notas que tiene usted en estos momentos, obviamente que van a cambiar porque hay 13 décimas, 18 décimas, perdón, que andan ahí dando vueltas, ¿ya? Esas décimas, chiquillos, las estoy ocupando para subir las notas parciales, ¿ya? No las notas acumulativas, ¿ya? Sí, buena idea, profe, para el segundo, ahí estoy leyendo aquí lo que dice el chat. Y las décimas usted las anota en algún lugar, me dijeron, al final de quién hizo las actividades, no las voy anotando al tiro, lo que pasa, chiquillos, es que prioricé a los cuartos medios porque como salen esta semana, ¿ya? Y a ellos les revisé todas las cuestiones, ¿ya? Y a ustedes los dejé para esta semana. Ya, sí, buena idea, profe, para el segundo semestre solo cuentan las décimas del segundo, sí, las del primer semestre todas fueron usadas. Ahora bien, mira, si me voy dando cuenta que alguien tiene puros 7, ¿cachai? Y que tiene décima anotada, significa que no la ha ocupado. ¿Ya, profe? Y esas décimas se pueden, sí, cuando me preguntan, profe, esas décimas se ponen en las notas más bajas, chiquillo, yo igual fui estudiante, pues, entonces
Yo, por ejemplo, pienso siempre primero en ustedes. ¿Ya? Miren, bueno, perdón que use de ejemplo al tercero B. Vamos al tercero B. ¿Ya? Por ejemplo, nos vamos aquí a administración. ¿Ya? Nos vamos aquí a notas. Vamos a elegir al tercero B. ¿Ya? Vamos a elegir aquí filosofía. Ya, por ejemplo, mire, esta persona, ya, el Daniel, permiso Daniel, si es que está ahí, te vamos a usar de ejemplo. Si el Daniel tiene décimas, chiquillo, yo voy a empezar a sumar las décimas a la nota más baja siempre. Siempre. ¿Ya? Se van a ir a la nota más baja las décimas. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Algunos que tienen rojo, vamos a poner, ¿cierto? Por ejemplo, quizás dejar, si tiene dos rojos, este vamos a gastar una décima aquí o se las vamos a ocupar todas, ¿cierto? En el 1,8. ¿Ya? Lo importante, chicos y chicas, es que hagan esas tareas porque estas notas que tienen aquí no son definitivas, ¿ya? Todavía las pueden subir. De hecho, a ver, un 4 puedo subir, un 2. Sí, de hecho, chiquillos, si hago todas las tareas, esta persona que está aquí, por ejemplo, el Tomás Ponce, se va a sacar un 4,1 si hace todas las tareas. Ya le va a subir de una manera impactante. ¿Ya? Entonces, voy a volver a asignar, chiquillos, los que me dejan pruebas del primer semestre, del segundo semestre, vamos a volver a asignarlas, ¿ya? Porque recuerden que este año no es como el año pasado, que el año pasado el ministro dijo ya los pasará todos, ¿ya? No, este año, chiquillos, lamentablemente, hay que, digamos, poner las notas que hay, ¿no? ¿Ya? Por algo, a principio de año se avisó a todas las personas que el que tenga problemas con internet, ¿cierto? Que se acerque al colegio. Aquí les pasan la guía impresa, las pruebas. ¿Ya? Si alguien tiene problemas, yo, por ejemplo, le he mandado a chiquillos las guías que son con notas, se las mandé todas al profe Carlos, y él las tiene así, llegar a imprimir. Estoy choqueando con algunas, ¿cierto? Que ya me ha entregado, ¿ya? Y a ver dónde están. Aquí están, pues, chiquillos, miren. ¿Ya? A ver, miren. Ya, aquí están todas, ¿ves? Dice aquí actividad tercero medio de agosto, en la página 1, ¿cierto? Aquí en la otra actividad de septiembre. Y la última, ¿cierto? Como la subí recién, le tengo que mandar al profe la actividad de octubre. ¿Ya? Se la pueden pedir, ¿cierto? Los que tengan problemas, voy a mandarle toda la guía al profe. ¿Ya? Lo importante, chiquillos, es que hagan las tareas porque igual también si se ponen a revisar, no son tareas tan largas. ¿Ya? Por lo general, estas tareas con décimas están basadas en errores que tuvieron en las pruebas, ¿ya? Y por lo general son preguntas simples. Por ejemplo, esta tarea tiene dos preguntas, ¿ya? Esta tarea tiene una pregunta. Esta tarea también tiene una pregunta. Esta tarea es más agilada, por decirlo de una forma, el que tiene, mira ahí, 5 preguntas, ¿cierto? Y la última es de desarrollo, ¿ya? Pero aquí, mire, todo esto sale, estos verdaderos y falsos salen aquí, ¿ya? Te lee este pequeño texto que se llama Los aportes de la cultura griega, ¿ya? Y responde esas 4 preguntas y en la última pone su opinión, ¿cierto? Sobre ese hecho y ahí va a tener entonces la tarea que vale 3 veces, ¿ya? Profe, esas respuestas salen en una clase de usted. Sí, de hecho salen. Uno se pone a ver las clases y están ahí, po. ¿Ya? Si es lo que pasa, no, esto no va. El otro año, chiquillos, las clases son presenciales, por si acaso. 100% se van a acabar las clases online. Todo este material va a venir impreso, ¿ya? Creo yo, no sé todavía, ¿ya? O bien, por ejemplo, podemos subir a la sala de computación, hacer estas tareas. Ustedes saben cómo soy yo, bueno, no han tenido clases nunca presenciales conmigo, pero yo les comparto siempre internet, chiquillos, cuando estamos en clase para que hagamos tareas con los celulares, así que para que se vayan acostumbrando, porque ese va a ser el ritmo de trabajo, pero el otro año, chiquillos, ya va a ser presencial. Vamos a estar aquí en la sala y vamos a estar haciendo esta tarea así, ya saquen todo el celu
y vamos a ir viendo las tareas clase a clase por si acaso. Ya, esta pregunta venía en la prueba por si acaso. ¿Ya? Era la pregunta, si ustedes se dieron cuenta, no venía pregunta de desarrollo, ¿ya? Y aquí viene la pregunta de desarrollo. Esto tenían que ser en la prueba, ¿ya? Y la dejé ahora como una actividad con décima, ¿ya? Dice aquí, chiquillos, miren, la sociología es una ciencia que se dedica al estudio de las sociedades humanas. Se estudia en la universidad, por si acaso, esta carrera. Si alguien quiere ser sociólogo, ¿cierto? Estudian las sociedades humanas, ¿cierto? Y los fenómenos que ocurren dentro de la sociedad humana. Por ejemplo, chiquillos, los fenómenos religiosos, los fenómenos económicos, los artísticos, ¿cierto? La sociología estudia todo eso. Es una ciencia social. ¿Ya? Tenéis que dar la PSU de historia para entrar a estudiar sociología en la universidad, ¿ya? Entonces el sociólogo lo que hace, hace un análisis de la sociedad y de los fenómenos que ocurren dentro de esa sociedad, ¿ya? El sistema religioso, en qué consiste, cómo este sistema influye en las creencias de las personas, en su vida cotidiana, ¿ya? Si es que tienen impacto relacionado con la economía en la religión. Entonces, miren, aquí dice, dentro de los, debería decir aquí, dentro de los temas que estudia esta ciencia, se encuentra, comillas, el problema de la desigualdad. ¿Ya? Es decir, un sociólogo chiquillo tiene que analizar a qué se deben las desigualdades que hay dentro de una sociedad. ¿Ya? Y Chile es uno de los países más desiguales del mundo con respecto a la distribución de la riqueza, ¿cierto? Y me explican ahí que en Chile, el 1% más rico de Chile se queda con el 23% de la riqueza del país. ¿Ya? Es decir, para que entendamos, si somos 20, a ver si somos 200 personas, ¿ya? Imaginemos, chiquillos, que en una sala vemos 200 personas, ¿ya? Y juntamos entre todos toda la plata, ¿cierto? Y hacemos un cúmulo de dinero. ¿Ya? Y decimos, ya cabros, vamos a repartirnos esta plata, ¿ya? De esas 200 personas que hay en la sala, chiquillos, 5 de esas personas, ¿ya? No, de hecho, el 1%, 2 se van a quedar con el 23% de todo ese total de dinero, ¿ya? Entonces ahí tenemos, para que entiendan la desigualdad, chiquillos, de los países. Eso es la desigualdad, así pasa en Chile. Muy poquitas personas se van a llevar casi un tercio de la ganancia económica del país completo. Y el resto se tiene que repartir entre nosotros. Eso es desigualdad, queridos, y somos uno de los países más desiguales de los miembros de los países de la OCDE, ¿cierto? Que es una organización para que los países, ¿cierto? Que tienen una economía solvente, ¿cierto? Puedan desarrollarse bien. Entonces, de todos los países que están ahí, queridos, en ese grupo de países, ¿ya? Nosotros estamos ahí en el ranking número 1 o número 2 de los que más mal reparten su riqueza, ¿ya? Entonces el sociólogo, como es un científico, ¿cierto? Ando vestido así como yo de bata blanca, eso hacemos los científicos, ¿ya? Tiene que él analizar este problema, ¿cierto? De la desigualdad en Chile, y entonces tiene que actuar como un científico, porque un sociólogo, chiquillo, es un científico, po. Y ahí es la pregunta que yo les digo, ¿cómo debería actuar un sociólogo para resolver este problema? Describa refiriéndose al texto de, o en realidad al texto sobre Karl Popper. ¿Ya? ¿Cuál es este texto? Quiero corregir dos cosas porque soy medio obsesivo con la ortografía, entonces me molesta que aquí diga lo hagan al tiro. A ver, en la sociedad, ¿dónde era lo que fue? La sociología es una ciencia. Aquí, tiene que decir los. Y aquí abajo tiene que decir el texto sobre, porque no lo escribió este texto Karl Popper, que es un filósofo de Austria, ¿ya? Sino que este lo escribió el profesor chileno Carlos Verdugo y es sobre Karl Popper, ¿ya?
Ya. Chiquillos, miren, ¿se acuerdan que vimos en la última clase antes de la prueba el caso del doctor Semmelweis? ¿Cierto? Que yo les decía, claro, miren, el doctor Semmelweis es el ejemplo de cómo funciona la ciencia. ¿Por qué? Porque durante 6 años el caballero este, don Ignacio, ¿cierto?, estuvo buscando la solución al problema de por qué se morían las mujeres cuando iban a parir, ¿se acuerdan? Entonces, Nachito le vamos a poner al doctor. ¿Ya? Perdón, tío, que va a enchufar el cómputo que se va a... Nachito Semmelweis, ¿cierto? El señor Ignaz Semmelweis estuvo durante 6 años tratando de responder a la pregunta por qué se estaban muriendo las mujeres que iban a parir, ¿cierto?, al hospital. Entonces, no se rindió, estuvo 6 años buscando y al final descubrió la respuesta, ¿cierto? Tenía que ver con el aseo quirúrgico, etcétera, etcétera. Bueno, también les conté que Newton, me contó el profe Saúl, ¿cierto?, de física, cuando postula, chiquillos, la teoría de la gravedad, se demoró 25 años en encontrar esa respuesta, ¿ya? Entonces, yo siempre le he dicho, tenemos que nosotros tratar en lo posible de agarrar esto que le estoy enseñando y hacerlo parte de la vida, para que no sea una cuestión así como fome, ¿cierto? Ah, el profe me está enseñando la historia de la ciencia, ¿qué me interesa a mí? Y no cacho nada de ciencia. No, tiene que chiquillo uno tener la actitud del señor Semmelweis, ¿ya? Y la actitud del señor Newton, que no se rinden. Semmelweis, chiquillo, se demoró poquito, 6 años nomás en encontrar la respuesta, ¿ya? Newton se demoró 25, ¿ya? Entonces, aquí hay que aprender dos cosas, chiquitos, ¿ya? La primera es tomar como ejemplo siempre a los científicos de perseverancia. Nunca hay que rendirse, chiquillos, porque los científicos, ustedes piensen, están estudiando a veces cosas que son difíciles de estudiar. Casi todo lo que estudia la ciencia es difícil. Por ejemplo, estudiar planetas que están lejos, chiquillos. No, no, es súper difícil. En la época de Newton, apenas había el telescopio, ¿cierto?, para observar los astros en el universo. Y por eso no se rindió, ¿ya? El señor Semmelweis, ¿cierto?, estaba luchando contra los gérmenes cuando todavía no se inventaba el microscopio, ¿ya? Entonces, pues, esos son ejemplos, chiquillos, de perseverancia que nosotros tenemos que tomar de la ciencia, ¿ya? Y por último, tenemos que tomar, chiquillos, el método científico como parte de la vida, ¿ya? Pero no tanto así como que me voy a, digamos, a andar con un tubo ensayo en el bolsillo, no, pues, sino que ahora, mire, vamos a leer en qué consiste la lógica del método científico y por qué yo debería aplicar esta lógica en mi vida cotidiana. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dijo nuestro profe Carlos Verdugo, ¿cierto? Que me enseñó filosofía una vez que tuve que ir a tomar unos ramos en la Universidad de Valparaíso, allá en Viña del Mar. ¿Ya? Eso es lo bacán de la U, chiquillos, de repente. ¿Eh? Fíjense que fui alumno de intercambio con una universidad en Valparaíso y me pagaban plata por eso. ¿Ya? Me pagaban mis estudios por ir allá. Entonces, una buena vida universitaria. ¿Ya? Por si a alguien le interesa ir a la U, es bacán ir a la U, chiquillos. Tiene estas cositas que nos hacen crecer como personas. ¿Ya? Pero no es la única manera de ser feliz, ojo, ¿no? ¿Ya? No es el único camino ir a la universidad. ¿Ya? De hecho, hay trabajos que ganan más plata las personas sin ir a la universidad. Ya, vamos a lo nuestro. ¿Qué me dice el profesor Carlos Verdugo? ¿Ya? Me va a hablar, chiquillos, sobre este filósofo que se llama Karl Popper. ¿Ya? Karl Raimund Popper. ¿Ya? Que lo vemos aquí, filósofo que murió el año 1994, ¿cierto? Karl Raimund Popper, y él es filósofo de la ciencia. Estudió lo que era la ciencia, entonces ahora el señor Carlos Verdugo, ¿cierto? Filósofo chileno que fue estudiante del señor Karl Popper allá en Austria, ya estudió con él. Entonces viene para acá y nos escribe un texto para explicarnos qué es el método científico y cómo actúan los científicos. ¿Ya? Para eso necesitamos aquí, mire, que sepamos el significado de la palabra conjetura.
¿Ya? Vamos a ver aquí, conjetura, significado. En la... Ya. Conjetura, chiquillos, dice, mire, juicio que se forma de algo por indicios u observaciones. ¿Ya? Es decir, aquí me está diciendo que es un tipo de opinión o una afirmación que uno se hace, que es una idea que uno se hace a partir de lo que uno observa. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues, si yo veo que una persona está, no sé, pues, comiendo con la mano ahí al frente, voy a conjeturar, muchas cosas puedo conjeturar, pues puedo hacerme una idea de que es sucio, de que es cochino, de que es mal educado, ¿cierto? Porque está comiendo arroz con la mano, por ejemplo, ¿cachai? Se lo come. Entonces ahí yo conjeturo algo. ¿Por qué? Porque yo hago una observación y me formo un juicio de esa persona, ¿ya? Puedo decir, ah, es mal educado, o puedo decir, ah, mira, a lo mejor es extranjero, ¿cierto? O a lo mejor puedo decir, no, no, mira, eh, y tiene una enfermedad mental, por eso, ¿ya? Cosas así. Eso es conjeturar, ¿ya? Ya, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque ahora tenemos que leer este texto. Dice aquí, mire, ya, me están preguntando, chiquillos, la pregunta me dice, oiga, hay un problema, se llama el problema de la desigualdad, ese problema lo tiene que analizar algún científico. Hay una ciencia que se dedica a analizar ese problema que se llama la sociología. Entonces yo le estoy preguntando a usted, bueno, si el sociólogo es un científico, ¿cómo debería actuar el sociólogo para resolver el problema de la desigualdad en Chile? Y ahí uno va a decir, pero profe, ¿cómo yo voy a saber? Y aquí, chicos, lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Este es una comprensión lectora como de un nivel un poquito más alto, porque lo que yo tengo que hacer es leer ese texto, comprenderlo y después aplicarlo a la sociología, ¿ya? Vale decir, aquí me está diciendo cómo debería actuar un sociólogo y uno lo primero que dice, bueno, no tengo idea, porque no sé cómo actúa un científico. Y aquí abajo dice, así actúa el científico. Por lo tanto, si el sociólogo es un científico, debería hacer lo mismo que aparece aquí. Y eso es lo que usted tiene que hacer, describir qué haría un sociólogo prácticamente, chiquillo, comparándolo con este texto. Ya, mire lo que dice. Dice aquí, el científico se enfrenta o selecciona un problema interesante o importante, ¿cierto? Eso es lo primero que hace un científico. Por ejemplo, aquí acaba de ver el científico el problema de la desigualdad en Chile, ¿cierto? Como podría ver otro científico el problema de la contaminación en Santiago, ¿cierto? No, aquí estamos viendo el de la desigualdad en Chile. Ya, entonces el científico lo primero que hace, elige un problema, ¿ya? Segundo, dice, a continuación propone una solución tentativa o conjetural, es decir, hace una conjetura de eso, ¿ya? Se forma una idea o un juicio a partir de lo que ve, ¿cierto? Entonces va a observar la realidad, ¿cierto? Va a ver que Chile es un país muy desigual y se tiene que hacer entonces él proponer una solución a esa desigualdad, ¿cierto? O armar una conjetura, es decir, observar y decir, ¿por qué se produce esta desigualdad? Y dar una respuesta. Yo creo que esta cuestión ocurre porque en Chile no está controlado, qué sé yo, lo que gana una persona, por decir algo. ¿Ya? Entonces, propone una solución en forma de hipótesis o teoría científica, ¿cierto? Entonces ahí el científico va a decir, ah, mira, este problema se soluciona y ahí lanza una hipótesis. Yo creo que este problema de la desigualdad en Chile se soluciona poniendo un límite a la ganancia de las personas, por decir algo, ¿ya? Que no puedan ganar más de 5 millones de pesos, por ejemplo, ¿ya? El próximo paso consiste en criticar la teoría o la hipótesis lo mejor que pueda. Esto es, se intenta refutarla a través de las contrastaciones, es decir, experimentos, o controles más severos que se puedan diseñar. Es decir, chiquillos, que lo que hace el científico es conscientemente propone una hipótesis, ¿cierto? O una conjetura, y el compadre, ¿cierto? Este científico lo que va a hacer es buscar
por todos los medios posibles, destruir su propia hipótesis. Miren, eso es lo que está diciendo. Dice, el próximo paso consiste en criticar la teoría o la hipótesis lo mejor que pueda. Intenta refutarla a través de las contrastaciones o controles, experimentos más severos que se puedan diseñar. Es decir, trata de destruirla. En este caso, no sé, pues, propuso que le pusieran un límite a las personas que ganaran cierto dinero, entonces él va a tener que destruir su hipótesis a continuación. ¿Ya? Dice, si la hipótesis o teoría resiste y sobrevive estos serios y rigurosos intentos de refutación o falsación, chiquillos, se llama así porque trata de demostrar que su hipótesis es falsa, o trata de refutarla, es decir, de demostrar que no es verdadera. ¿Ya? Si la hipótesis, chiquillos, sobrevive a este intento de falsación o refutación, ella es decir, esta hipótesis es considerada como exitosa y aceptada provisoriamente. Es decir, por mientras vamos a decir que es verdad. ¿Ya? Entonces aquí el profe Carlos nos dice, según Popper, ¿cierto? Ninguna teoría, chicos y chicas, puede considerarse alguna vez como establecida o verificada en forma concluyente y definitiva. Según chiquillos Karl Popper, ninguna teoría, ni la de gravitación universal, ni la de ebullición del agua, ¿cierto? Ni el comunismo, ni el capitalismo, ninguna de esas cosas, dice Karl Popper, chiquillos, tiene que considerarse como una teoría definitiva. ¿Ya? Por otro lado, dice, si la teoría es refutada, se buscan nuevas soluciones o conjeturas, esto es, o sea, nuevas hipótesis, las cuales a su vez son criticadas nuevamente, ¿cierto? Por ejemplo, destruimos mi hipótesis, tengo que buscar otra que tengo que volver a destruir, ¿ya? Eso es lo que hacen, chiquillos, los científicos, destruyen sus propias hipótesis, ¿ya? En otras palabras, la ciencia es posible y se desarrolla gracias al método de conjeturas y refutaciones. Es decir, que los científicos proponen teorías y a continuación, chiquillos, las tratan de destruir. Ese es el método científico, por si acaso. ¿Ya? La diferencia fundamental, miren lo que dice aquí, entre el conocimiento común, ¿cierto? Y aquel de carácter científico, es decir, la diferencia entre el conocimiento común y el conocimiento científico consiste en que este último, es decir, el conocimiento científico, ¿ya? En el conocimiento científico se intenta, chiquillos y chiquillas, consciente y planificadamente detectar nuestros errores con el fin de eliminarlos. ¿Ya? Para Popper, todo el conocimiento humano y las ciencias son conjeturas. ¿Ya? Es decir, son, como dice aquí, chiquillos, miren, son juicios nomás, ¿ya? U observaciones que se hacen a partir de la lógica. Nada más que eso. No son verdades, ¿ya? Ni certezas, ¿no? Son conjeturas, es conocimiento que está ahí por mientras, ¿ya? Somos falibles, eso significa que nos podemos equivocar, ¿cierto? Somos falibles y nuestra ciencia, por si acaso, también lo es. No hay certeza en el conocimiento humano. El método de conjeturas y refutaciones, llamado también método crítico, es el instrumento principal del crecimiento científico. Es decir, lo hemos repetido 100.000 veces, como diría mi hija, chiquillos, los científicos no se dedican a comprobar cosas. Los científicos se dedican a refutar ideas falsas, porque en el momento, chiquillos, en que refutan una idea falsa, se van acercando paso a paso a la verdad. ¿Ya? En eso consiste realmente el método de la ciencia, y eso, chiquillos, es lo que yo les digo a ustedes que tienen que aplicar en su vida cotidiana. Porque me están diciendo, a ver, entre la filosofía, la religión y la ciencia, ¿cuál de estas tres alternativas ofrece respuestas, ¿cierto?, de carácter más objetivo a nuestras dudas? La ciencia, ¿cierto? Porque la filosofía es un poquito subjetiva, podríamos decir,
de alguna manera, y la religión tiene que ver con la fe, con la creencia de cada uno. Entonces, de las tres, la ciencia, ¿cierto? Ahí el José muy bien, de ahí viene la frase, chiquillos, que dice, de los errores se aprende. De aquí, de la ciencia. Y nosotros, chiquillos, eso por si acaso, miren, cerrando paréntesis de la clase, y ahora hablándole como persona natural, ¿cierto? Como Daniel. Chiquillos, miren, un consejo de adulto para ustedes que son adolescentes. Usen el método científico de la manera en la cual el señor Popper nos está diciendo. Si yo quiero preguntarme algo, ¿cierto?, para mi vida cotidiana y quiero tomar una decisión, tiene que usar esta lógica de la ciencia, ¿cierto?, para ver cuáles son los posibles errores que mi decisión me va digamos, a contener, ¿cierto? Porque casi siempre decimos, a ver, ¿qué me conviene más? Y tomamos la decisión a partir de las ganancias que tenemos, ¿cierto? Pero sería mucho más lógico, chiquillos y chiquillas, decir, a ver, de las posibles decisiones que yo voy a tomar, me voy a fijar en las consecuencias negativas que tenga cada decisión que yo voy a tomar y a partir de eso voy a decidir, ¿cierto? Porque como dice ahí la frase, de los errores se aprende, pues. Entonces, tengo que buscar la decisión que tenga más posibles errores porque de ahí sí que voy a aprender. ¿Ya? Por si acaso, chiquillos, tenemos que aprender a equivocarnos y a mirar, cada vez que nos equivocamos, chiquillos, no a mirarlo como si hemos fallado a la vida o si le hemos fallado a alguien, porque estamos acostumbrados a eso, ¿ya? Tenemos para cerrar esta clase, chiquillos, con una enseñanza de vida, tenemos que mirar los errores, chiquillos, como oportunidades para crecer como personas, ¿ya? Porque, como dijo ahí el José, ¿cierto?, en el chat, de los errores se aprende, weón. La ciencia, chiquillos, de los errores aprende. ¿Ya? Los científicos se levantan todos los días diciendo, buena, compadre, hoy día me voy a equivocar, por si acaso. ¿Ya? De ahí que yo, chiquillos, les dije cuando empecé esta unidad que nos íbamos a sorprender con la ciencia, porque la ciencia no se dedica a buscar verdades, si uno se pone a pensar. La ciencia se dedica a buscar mentiras. Y eso sí que, chiquillos, es impactante, ¿sí o no? Para la cabeza. Le cambia a uno todo la manera en que entendía la ciencia, cómo funcionaba. ¿Ya? Ya, mis queridos estudiantes, qué